Sí, seguido vamos a tener ahora a un también ucavista, se llama Nicola Yamine. Desde que inició en la universidad se ha ido involucrando en muchas actividades y distintos proyectos. En sus 3 primeros años de carrera formó parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, además de ser presidente en el último año. Ha participado en el movimiento estudiantil y en agrupaciones como la UCAP, el HNMUM, donde estuvo durante 3 años y a través de ello pudo comprender más el efecto de la política universitaria. Yamine ha trabajado en específico en el tema de las becas. Quisiera enfocarse en el proyecto llamado Beca Aumpana, en donde se busca no solo aliviar a la universidad con el tema del apoyo financiero y económico que aporta la misma, sino que al mismo tiempo se apuesta por la excelencia académica, social, cultural y deportiva, propiciando unos mejores resultados en la formación integral. Un fuerte aplauso para Nicola Yamine, a quien conozco y hemos compartido. Bueno, muchas gracias. Para comenzar, creo que antes de hablarles un poco de por qué me motiva, qué razones me dieron en mi caso opciones para seguir apostando por Venezuela, cuáles fueron esos motivos que me impulsan a diario, tengo que comentar un poco la historia de dónde vengo y por qué yo estoy aquí. En primer lugar, yo soy nieto de inmigrantes, ¿ok? Mis 2 abuelos son uno del Líbano y otro de Italia. Los 2 vinieron a Venezuela, abandonaron su país, dejaron sus raíces, dejaron a sus familias y vinieron acá a empezar desde cero. Y desde ese momento, y digamos que la formación que yo he tenido toda mi vida, es que Venezuela, por más de que a ellos no los une un sentido de sangre, de ser el sitio donde ellos nacieron, es el sitio donde ellos siguen viviendo. Y hasta el sol de hoy insisten que es el sitio donde quieren morir, porque Venezuela les dio lo que su propio país no les dio. Y en esa formación que digamos yo y todos mis primos, mi hermano y el resto de mi familia, hemos entendido que Venezuela es como ese familiar que está enfermo y que lamentablemente ahorita está muy enfermo. Y las enfermedades, uno no puede traicionar a un familiar cuando está enfermo, más bien tiene que estar ahí en los peores momentos. Y ese es el rol que tenemos que asumir nosotros, que es difícil y que muchas veces tenemos la necesidad quizás de buscar en otro espacio o en otro país una motivación que nos siga llevando a seguir apostando por Venezuela, pero en mi caso, y fue lo que me ocurrió, yo me graduó del colegio y en el año 2013 se me presentan el fallecimiento del presidente Hugo Chávez y bueno, evidentemente un país que estaba viéndose afectado por distintas situaciones, no tan grave como estamos hoy, pero evidentemente ya se veían una crisis que se estaba empezando a ver. En ese momento yo decido estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello y creo que ahí la universidad digamos que la presentación que les tengo es un poco hablándoles qué cosas de la universidad me permitieron identificar o desarrollar distintos valores que me hicieron a mí crecer. Y es que la universidad comenzó siendo ese espacio de formación, ese espacio donde, como dice San Ignacio Loyola, es el amar y servir, es el espacio de formación, de donde los valores de la solidaridad, el compromiso, son bonitos en el texto, pero a veces no vemos la realidad y cómo se pone eso en práctica. Y a mí, distintas experiencias en la universidad me permitieron entender cómo se puede, digamos, cómo se come eso. Y que además va mucho de la mano con la identidad que siento al ser ucavista. Como los que pasaron anteriormente saben que ser ucavista no es nada más estudiar en la universidad, sino también vivirla, formar parte de distintos espacios y además, bueno, digamos, conocer cómo se vive la universidad. Ahí es cuando pertenezco, digamos, o me empiezo a involucrar en el Centro de Estudiantes de Derecho. Un centro de estudiantes que, digamos, comencé siendo representante como coordinador de primer año. A mí eso, digamos, el Centro de Estudiantes me aterraba, era un espacio donde obviamente sentía que había gente demasiado preparada, demasiado, digamos, era una competencia diaria al estar en un centro de estudiantes, pero poco a poco nos fuimos involucrando en distintas actividades donde pudimos entender, o digamos, en mi caso, pude comprender que los centros de estudiantes son las bases en la representación estudiantil que sirven para incidir de forma positiva en el estudiantado y que a través de los centros de estudiantes podemos hacer proyectos que desarrollen la identidad
del mismo estudiante con su universidad, con los valores, con los principios, el poder sentirse involucrado, poder proponer, poder trabajar. Nosotros logramos desarrollar un evento que es el Congreso de Derecho, un evento que, digamos, fue rescatado del antiguo decano Dan Miguel Mónaco, que lo hizo cuando era estudiante, es decir, hace bastante tiempo, y decidimos pues hacer esta iniciativa para ofrecerle al estudiante posibilidades en Venezuela. Es decir, que dentro de las posibilidades que tenemos y los pocos espacios que todavía en Venezuela sirven para que los jóvenes sigamos creciendo, un Congreso de Derecho le permitió a muchos de mis compañeros conseguir trabajo en escritorios de abogados, entender su verdadero rol dentro del derecho, que le gustaba más estar en un instituto de investigaciones que en un escritorio, y fueron perfilándose a través de iniciativas como esta. Y luego nos permitió además, pues obviamente, proyectar a dónde nosotros queremos llegar. Esto fue una visita que hicimos a la Asamblea Nacional y evidentemente para nosotros como estudiantes de Derecho es una meta, es un objetivo que nos podemos trazar en algún momento, representar a nuestros municipios, estados, etcétera, dentro del Parlamento o de esta institución y poder defender a los venezolanos en esta instancia. Y justamente pongo esta comparación porque yo a veces siento que los estudiantes y los mismos ciudadanos sentimos que no tenemos en nuestras manos la capacidad de poder incidir de forma positiva o hacer una diferencia. Y lamentablemente yo creo que eso viene porque sentimos que no tenemos la fuerza o no tenemos los espacios para hacer eso. Pero luego otra iniciativa que también parte de la misma universidad fue la UCABA Chenemun, que es una delegación que durante 9 meses se prepara para competir en Boston, Massachusetts, en la Universidad de Harvard, con 5.000 estudiantes de diversas universidades de todas partes del mundo. En esta competencia nosotros participamos en el año 2014 representando, perdón, en el año 2015 representando a Bangladesh, en el año 2016 a Pakistán y el año pasado a la República Islámica de Irán. Es decir, países que jamás se nos hubiese ocurrido quizás investigar o leer y que además estoy seguro que acá les pregunto y no saben dónde están ubicados, porque es que parte de este tipo de actividades nos permite conocer de distintas iniciativas. Y es que nosotros no solamente fuimos a representar a la Universidad Católica Andrés Bello, sino que además en esta competencia, en el año 2017, logramos alcanzar una victoria que no se había hecho sino en el año 2007, también por una delegación ucavista. Y es que en el año 2007, una delegación de la Universidad Católica Andrés Bello logró alcanzar la mejor delegación de todo el modelo y la mejor delegación internacional. En ese momento, Edgar Ramírez era miembro de esa delegación, que también es ucavista. Y para nosotros, el haberlo logrado en el año 2017, en la peor crisis económica del país, la peor crisis social, donde nosotros habíamos estado, digamos, previo a eso, debatiendo en las calles si nos podían permitir o no nos cumplían el derecho a tener un referéndum revocatorio, y que además posteriormente a ese viaje regresamos y participamos en lo que fue una serie de actividades de protesta, pues fue una actividad más que nos demostró que a pesar de que sentimos que no tenemos las capacidades de poder lograr algo distinto, logramos igualarnos y superar a distintas universidades del mundo, logramos ser la mejor universidad de un modelo donde participan personas de habla de lengua americana, o sea, es decir, el inglés, que manejan el inglés, esa no es nuestra lengua, nosotros tenemos que prepararnos el triple, tenemos 9 meses de preparación, ellos tienen un montón de modelos donde practican y se conocen entre ellos, y nosotros somos los venezolanos que venimos preparándonos durante 9 meses. Pero esos venezolanos que a veces piensan que no tenemos las capacidades suficientes, no solamente los igualamos, sino que los superamos y fuimos el año 2017 la mejor delegación. Y luego otra iniciativa que también siento que es importante recalcar es, a través del movimiento estudiantil, entendí que en lo que es el estudiante y el deseo de poder incidir de forma positiva en la gente, logramos marcar una huella. Nosotros el 16 de julio participamos en lo que fue la consulta nacional, que fue promovida tanto por la universidad como también por la Asamblea Nacional, y en esta consulta nosotros visitamos distintos sectores ese día. Principalmente en Petare, estuvimos en Mazuca, después estuvimos en San Blas, y dentro de todo ese recorrido que hicimos, lo que nosotros respiramos fue la necesidad de un cambio, y como un grupo de estudiantes, que además estuvimos apoyados también por el rector en una iniciativa que fue la Operación Libertad, logramos
ser un centro de denuncias y de incidencias el día de la elección. Y es porque nosotros nos enfocamos en que, a pesar de que somos un grupo de estudiantes que quizás no tengamos las herramientas o la preparación para alcanzar grandes cosas, pues logramos incidir y apoyar una iniciativa que para nosotros fue sumamente importante. Y es que a través de este tipo de iniciativas, que a veces creemos que simplemente salir y marchar o salir y protestar, nosotros también estamos siendo la voz para muchas personas que no tienen la posibilidad de decir lo que sienten. Es decir, que dentro del movimiento estudiantil se permiten ese tipo de iniciativas que da paso para que podamos hasta llegar a la OEA y poder elevar las voces de los venezolanos. Cuando creemos que es algo imposible, que es algo sumamente difícil de alcanzar, se puede ver que sí hay las herramientas, sí hay la intención, y como decía Armando al principio, creo que es un tema también de visualizar el nada. Bueno, ok, ¿cómo se hace? Hay que entonces plantearse las metas y luego se busca cómo se logra ese objetivo, pero tratar de trazarnos esos objetivos. Luego nosotros, ok, ahora me centro en lo que más me importa en este momento, y es que todas estas iniciativas me demostraron a mí que la formación, la preparación evidentemente inciden en las distintas actividades, pero que me demuestran a diario que nosotros sí tenemos la posibilidad en nuestras manos de incidir de forma positiva para lograr un cambio real en la gente. La iniciativa Beca Umpana fue creada en el año 2009 por unos estudiantes ucavistas que decidieron, en el año 2009, a una situación de necesidad económica, montar una asociación civil para apoyar a los estudiantes. Desde el año 2009 al año 2012 lograron apoyar aproximadamente a 20 personas, donde les pagaron sus estudios y además les dieron unos incentivos para seguir apostando por la educación, por su formación, etc. Desde el año 2012 no hubo una generación de relevo, y fue en el año 2017, repito, en la peor crisis económica, social y política del país, que se reactivó esta asociación civil, buscando desde la educación impartir o buscar promover la excelencia en distintos espacios. Como decía al principio Ingrid, nosotros nos enfocamos en lo que es las áreas culturales, deportivas, sociales y lo que es la excelencia académica, enfocándonos en que entendemos que el estudiante tiene las posibilidades de formarse, de prepararse y además de buscar apostar por ser excelente. Muchos de los jóvenes que hoy se van y se preparan afuera tendrán una educación de calidad, pero también es importante enfocarse en los que hoy seguimos en Venezuela y que hoy también seguimos apostando por el país. Y por eso es que es importante enfocarnos en la excelencia de cada uno de los que seguimos apostando por él. Estas son imágenes que muestran un poco las actividades que hemos venido haciendo. Esto fue una iniciativa que comenzó de 4 personas que decidieron retomar esta iniciativa, y hemos ido aumentando. Hoy en día podemos decir que tenemos una cantidad de personas que nos acompañan y nos apoyan cada día más. Este fue un evento que se retomó, que fue el Becazo. Para los ucavistas conocen que hay una actividad que tradicionalmente se hacía, evidentemente por temas económicos y por temas logísticos se dejó de hacer. En octubre, diciembre del año 2017 se retomó el Becazo, logrando recolectar con la venta de cervezas, de comida y de el precio de la entrada, ingresos que van dirigidos nuevamente para las becas. Además del Becazo hemos hecho actividades, hemos recibido aportes de particulares, de distintas iniciativas. No sé si conocen, pero hay una ONG que se llama Plan País, que es de la diáspora venezolana, y la ONG que se encuentra, digamos, esta misma Plan País, todos los años cambia de sede y hacen un encuentro con todos los venezolanos que están afuera. Este año se hizo en Boston y todos los recursos que se recolectaron los enviaron para Beca Umpana. Es decir, que esta iniciativa, que comenzó siendo algo de unos pequeños ucavistas, ha ido creciendo. Es más, tuvimos a través de una alianza con Rotaract en Holanda, nos enviaron en diciembre, hicieron venta de waffles y de vino caliente en la calle, y con la recolección de esos fondos también se siguen apostando a las becas en Venezuela. Y con todo esto, y porque utilizo cada uno de los ejemplos, nosotros logramos este primer semestre entregar 33 becas para estudiantes desde 100%, un 80% y un 60%, para que puedan seguir estudiando en la universidad, apostando por la excelencia y promoviendo lo que para nosotros es una herramienta de cambio, una posibilidad de cambiar un país. Porque yo personalmente considero
que hay países que tienen riquezas. El nuestro tiene muchas riquezas minerales, lamentablemente hemos hecho muy mal uso de ellas y creo que nos hemos destinado a hacer o a comportarnos de una manera distinta por tener tantos recursos, pero hay países que sin recurso alguno surgen, y surgen por el emprendimiento, por la capacidad de innovar, por la capacidad de formarse y ser cada día mejores. Y esa tiene que ser nuestra meta. No podemos depender de nada, tenemos que depender de nosotros mismos como venezolanos. ¿Y qué podemos hacer nosotros para cambiar esa realidad? Y creo que todo eso me enfoca nuevamente en lo que yo considero, en mi caso, me motivó, que fue la universidad. La universidad me dio los espacios, la universidad me dio la formación, la universidad me dio el entender de por qué hay que seguir apostando por Venezuela. Y esa universidad también me recuerda a diario que a pesar de que la situación es compleja, que cada día vivimos situaciones que nos dicen por qué hay que seguir adelante, por qué seguimos confiando en cambios reales que no vemos y que seguimos esperando que algo ocurra. Pero es que este país es muy grande, es un país que yo creo que para los jóvenes que lamentablemente no hemos vivido en democracia, no hemos visto la Venezuela que nuestros padres conocieron, es una razón de motivación diaria que nos dice hay que seguir luchando. Y que mientras más grande sea la meta, pues entonces mayor será el sacrificio y el esfuerzo que debemos hacer para lograr ese objetivo. Pero que sin duda alguna, que sea el Ávila, en el caso de nosotros que estamos en Caracas, un recordatorio diario de que siguen habiendo esperanzas y razones para seguir luchando por el país. Muchísimas gracias.